Saludos y bienvenidos a este espacio con el profe Marciano. En esta ocasión abordaremos dos conceptos que nos ayudan a entender la dispersión de un conjunto de datos: la varianza y la desviación estándar. La varianza es una medida de dispersión que mide qué tan lejos está cada número del conjunto de datos de la media. Para calcular la varianza va a depender si es a una población o a una muestra de la población. Para una población, la varianza se representa con sigma cuadrado, que es igual a la sumatoria del cuadrado de la diferencia de cada valor y la media poblacional dividido entre el tamaño de la población. Para una muestra, la varianza se representa con S al cuadrado, que va a ser igual a la sumatoria del cuadrado de la diferencia de cada valor menos la media muestral dividido entre el tamaño de la muestra menos 1. Si conocemos la varianza, calcular la desviación típica o estándar es bastante fácil, pues lo único que hay que hacer es extraerle la raíz cuadrada a la varianza. Para entender más fácil estos conceptos, vamos a realizar el siguiente ejercicio. El ejercicio dice: calcular la varianza y la desviación estándar del siguiente conjunto de datos: 5, 3, 4, 8. En este caso, el problema no me dice que es una muestra, por lo tanto, lo vamos a resolver como una población. Vamos a recordar que la varianza poblacional es igual a la sumatoria del cuadrado de la diferencia de cada valor menos la media poblacional dividido entre n. X o Y representa cada valor, la media poblacional no la tenemos, por lo tanto la vamos a calcular aquí. La media poblacional será igual a la sumatoria de todos los valores dividido entre el total de datos, o sea, 5 más 3 más 4 más 8 dividido entre 1, 2, 3, 4, entre 4. 5 más 3 más 4 más 8 es igual a 20. 20 dividido entre 4 es igual a 5. Podemos calcular la varianza, que va a ser igual a el primer valor, que es 5, menos la media aritmética, que es 5 al cuadrado, más el segundo valor, que es 3, menos la media aritmética, que es 5 al cuadrado, más el siguiente valor, que es 4, menos la media aritmética, que es 5 al cuadrado, más el último valor, que es 8, menos la media aritmética al cuadrado. Todo esto estará dividido entre 4. La varianza será igual: 5 menos 5 es igual a 0 al cuadrado, más 3 menos 5 igual a negativo 2 al cuadrado, más 4 menos 5 igual a negativo 1 al cuadrado, más 8 menos 5 igual a 3 al cuadrado. Todo esto dividido entre 4. La varianza será igual: 0 al cuadrado es igual a 0. Negativo 2 al cuadrado, positivo 4. Negativo 1 al cuadrado igual a 1. 3 al cuadrado igual a 9, dividido entre 4. 0 más 4 más 1 más 9 es igual a 14, dividido entre 4. Entonces, 14 dividido entre 4 es igual a 3.5. Aquí tenemos la varianza y para determinar
la desviación estándar será igual a la raíz cuadrada de la varianza, que es 3.5. La raíz de 3.5 es igual a 1.87. Tenemos la varianza, que es 3.5, y tenemos la desviación estándar, que es aproximadamente 1.87. Lo que significa que en promedio nuestro conjunto de datos, cada valor de nuestro conjunto de datos, se desvía en 1.87 de la media aritmética, que es 5. Esperamos que este video te haya sido útil. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, comente y dale like, y será hasta un próximo video.